En la clase de hoy vamos a hablar del complejo respiratorio canino. Dentro del complejo respiratorio canino vamos a mencionar una enfermedad que es la traqueobronquitis infecciosa canina o conocida como tos de las perreras. Esta enfermedad es una enfermedad de tipo aguda, altamente contagiosa y que genera en los animales una tos fuerte y ronca, generalmente en accesos que suelen terminar en arcadas con o sin una expectoración filante que muchas veces se puede confundir con un vómito. La tos, esta que escuchamos, se corresponde con una tos debido a una estenosis traqueal. Puede ser por una inflamación o por una obstrucción. Puede encontrarse a veces un exudado en esa tos, que si se complica la enfermedad se transforma en muco purulento. Luego de ser filante se transforma en muco purulento. Generalmente los animales se encuentran con un buen estado de ánimo y mantienen su apetito. Los agentes causales de la traqueobronquitis infecciosa canina son varios. Tenemos agentes virales como el virus de parainfluenza canina, que es el más diseminado, el más común de encontrar, el adenovirus canino tipo 1, el adenovirus canino tipo 2, que en realidad es el más frecuente en la parte respiratoria, reovirus caninos tipo 1, 2 y 3, y los virus influenza. En general, las enfermedades, las traqueobronquitis producidas solamente por virus, expresan solo las formas no complicadas de la enfermedad y son las más prevalentes, las que más encontramos. Por otro lado, tenemos agentes bacterianos que colaboran en la traqueobronquitis infecciosa, fundamentalmente la Bordetella bronquiséptica, que como vamos a ver en un ratito puede estar actuando sola o acompañando a los virus, y otros agentes bacterianos menos patógenos como Streptococcus coliformes, Pasteurella, Pseudomonas y los micoplasmas, sobre todo Mycoplasma sinos. ¿Cómo es la patogenia de la traqueobronquitis infecciosa? La infección o el agente infeccioso penetra por vía respiratoria a través de microgotas, a través de aerosoles. En el caso del virus parainfluenza, replica solamente en el epitelio respiratorio, únicamente en el epitelio respiratorio, no replica en otras células, y al dañar el epitelio respiratorio, el epitelio traqueal, abre la puerta para infecciones bacterianas o virales secundarias. Los adenovirus caninos tipo 2 pueden penetrar un poco más profundamente, no solo el epitelio traqueal, sino el epitelio ya bronquial o bronquiolar y generar cuadros pulmonares, más que cuadros altos de enfermedad respiratoria. En el caso de la Bordetella, hay que tener en cuenta que es una bacteria altamente contagiosa, fundamentalmente del aparato respiratorio, Bordetella bronquiséptica. En un perro sano, adulto, puede ser simplemente producir una tos como la que escuchamos recién, pero en un cachorro o en un animal inmunosuprimido puede producir una enfermedad grave hasta mortal. ¿Cómo es la patogenia de la bordetelosis? La bordetela se adhiere a las cilias del epitelio del tracto respiratorio, induciendo que esas cilias no puedan moverse, la ciliostasis. Recuerden que las cilias, al realizar sus movimientos, eliminan hacia afuera del aparato respiratorio todas aquellas virus, bacterias o cuerpos extraños para que no lleguen a los pulmones. Esta unión a las cilias que produce la bordetela la produce mediante unas fimbrias que tiene en su membrana celular. Esta ciliostasis impide, como decíamos, la remoción del mucus que produce el tracto respiratorio y a su vez, de ese modo, impide la remoción de la propia bordetela y de otras bacterias y favorece así la replicación y la colonización bacteriana.
Luego de colonizar, la bordetela libera exotoxinas y endotoxinas, estimula más producción de mucus y produce daños en el epitelio respiratorio, induciendo una respuesta inflamatoria. Una de las exotoxinas que secreta es la adenilciclasa extracelular, que disminuye la capacidad fagocítica de los macrófagos alveolares, inhibiendo las defensas locales del sistema respiratorio. El periodo de incubación es corto, es de 3 a 4 días, y el curso, en los casos que no se complica, es de 1 semana a 10 días. El estado de portador asintomático, en cambio, puede durar de 6 a 14 semanas. Como decíamos, la bordetela tiene una forma clínica no complicada que se da en animales adultos o en animales inmunocompetentes, es la más común, es muy prevalente y ocurre cuando no hay complicación con otras bacterias ni con otros virus. La manifestación típica de la bordetelosis no complicada es lo que veíamos recién como descripción de traqueobronquitis infecciosa. Es una aparición aguda de una tos sonora, paroxística, seca, áspera, que termina en una arcada, en una expectoración que se puede confundir con un vómito. La tos se parece a un graznido de ganso y se exacerba con el ejercicio. El estado general del animal está normal, no se ve afectado, los animales permanecen activos, alertas, con apetito normal, pero tienen esa tos. Los casos no complicados en 1 semana a 10 días se resuelven generalmente con antibióticos antiinflamatorios. En el caso de la forma complicada de la bordetelosis hay compromiso pulmonar. Hay infecciones bacterianas pulmonares por otras bacterias como Staphylos, Streptococcus, Pasteurella, Klebsiella, Pseudomonas, y hay un mayor compromiso respiratorio. Los cachorros y los animales que no están vacunados o inmunocomprometidos están más predispuestos a las formas complicadas. También los animales con colapso traqueal, con bronquitis crónica por otros motivos, están más predispuestos a esta forma complicada. En este caso observamos ya un compromiso general del estado del animal, hipertermia, anorexia, decaimiento, disnea debido a la neumonía y secreción nasal que ya no es transparente sino que es mucopurulenta, así como secreción ocular. En este caso, la vida del cachorro o del animal que tiene esta forma complicada sí está en riesgo. El pronóstico es reservado. ¿Cómo hacemos el examen clínico entonces para la traqueobronquitis infecciosa o la bordetelosis? Primero hay que hacer una reseña. Estas enfermedades no distinguen entre sexo ni raza. En la anamnesis es fundamental averiguar sobre el contacto con otros animales, ¿sí? Porque estamos diciendo que son enfermedades muy contagiosas y que hay animales portadores sanos de los agentes que pueden estar transmitiéndola. Luego tenemos que recordar que en estos casos el animal empieza a toser bruscamente, como si algo le molestara en la garganta, a veces se confunde con algún cuerpo extraño, y luego expectora una baba filante, blancuzca, que muchas veces se confunde como vómito. A veces el propietario dice que vomitó y no es así. Luego realizamos el examen objetivo general, generalmente no hay particularidades, los animales están de buen ánimo y con apetito, y en el examen objetivo particular podemos realizar la auscultación del área pulmonar, que suele ser normal, salvo en los casos complicados, aumenta la intensidad de los ruidos inspiratorios y el reflejo tusígeno es positivo. Incluso por un solo tironeo del collar se desencadena la tos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Por supuesto, a través de la anamnesis que mencionamos recién, los signos clínicos que son característicos. Podemos hacer un examen radiológico de tórax para diferenciar si estamos dentro de una forma no complicada o una forma complicada que va a tener neumonía o bronconeumonía, sumado obviamente al decaimiento de la disnea que va a tener la forma complicada. La radiografía también nos va a permitir orientar hacia otros diagnósticos diferenciales, como decíamos recién, un colapso traqueal, una estenosis traqueal por alguna neoplasia o por alguna patología cardíaca. La radiografía no solamente nos sirve para la forma complicada, la neumonía, sino para diferenciar de otras causas de tos. En el caso de sospechar una enfermedad bacteriana o para querer descartar, se puede realizar un cultivo de un líquido recolectado por lavado traqueal o lavado broncoalveolar.
para poder aislar la bordetela, ¿sí? Y además se realiza un análisis citológico de ese lavado y se observa un predominio neutrofílico en la citología. Pero este método solo está indicado cuando hay poca respuesta al tratamiento. Generalmente con la sintomatología clínica se realiza un tratamiento antitusivo, antiinflamatorio y antibiótico y no se realiza el cultivo bacteriano. En el caso de que haya poca respuesta al tratamiento, entonces realizamos este lavado broncoalveolar para poder realizar un cultivo y un antibiograma. Hay algunas descripciones de estudios serológicos, pero realmente no son de relevancia clínica porque no se correlacionan en absoluto con el aislamiento bacteriano, ni con el aislamiento viral, ni con los signos respiratorios. Como decíamos, el tratamiento persigue dos objetivos fundamentales: disminuir o anular la tos y combatir los agentes bacterianos. Entonces se van a utilizar todos aquellos medicamentos que puedan servir para disminuir o anular la tos: butorfanol, dextrometorfano, corticoides y antibióticos. ¿Sí? Antibióticos que alcancen una buena concentración en epitelio bronquial y en las células del ribete en cepillo. Recuerden que en el caso de realizar tratamiento antibiótico se realizan tratamientos prolongados, aproximadamente de 10 días. Existen vacunas para prevenir estas enfermedades. Hay vacunas contra virus de parainfluenza y adenovirus, que son generalmente administradas junto con la vacuna de moquillo, pero como la respuesta a la vacuna es variable según el nivel de anticuerpos maternos, es recomendable realizar 3 dosis a intervalos de 20-30 días a partir de los 45-60 días de vida del cachorro. La vacuna contra bordetela también existe, pero se aplica de forma intranasal y genera exclusivamente inmunidad local. Y no tiene una inmunidad muy prolongada. Generalmente en las zonas donde hay prevalencia de bordetelosis se recomienda utilizarla cada 6 meses, pero justamente lo que decíamos recién, su utilización debería decirse según prevalencia, no es una vacuna, la de bordetelosis, que esté normalmente en el plan vacunal. Y dentro del complejo respiratorio tenemos que hablar entonces del moquillo canino del distemper. El moquillo canino, como vamos a ver, es una enfermedad que no es únicamente respiratoria, se la denomina la enfermedad de los 1000 síntomas, pero que tiene un componente respiratorio que tenemos que diferenciar en alguna etapa de la enfermedad de la traqueobronquitis infecciosa. Así que ahora vamos a desarrollar el moquillo canino. Y luego, ya la semana pasada hicimos un diagnóstico diferencial en el caso de la forma entérica con parvovirus, y también vamos a hacer un diagnóstico diferencial la semana que viene cuando veamos las enfermedades del sistema nervioso. Pero lo desarrollamos hoy dentro del complejo respiratorio. El moquillo canino es producido por un virus ARN del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, que tiene en su superficie unas proteínas, unas hemaglutininas, que le permiten unirse a las células blanco. Es un virus bastante susceptible a muchos factores ambientales. Es susceptible a la luz ultravioleta, por lo cual sabemos que si hay superficies expuestas al sol se considerarían libres del virus. Es extremadamente susceptible al calor y a la desecación, pero es muy resistente al frío. En ambientes con temperaturas frías se mantiene por mucho tiempo viable e incluso a la congelación. Como es un virus envuelto, es susceptible a la mayoría de los desinfectantes: éter, formalina, lavandina, amonios cuaternarios, etanol, cualquier detergente, pero siempre teniendo en cuenta que hay que limpiar y desinfectar, porque en proteínas, en el moco, puede tener mucha más supervivencia que fuera de él. El contagio del moquillo, ¿cómo se realiza? Sabemos que los cachorros son la población más frecuentemente afectada, pero los perros de todas las razas y de todas las edades son susceptibles a la infección. La infección asintomática puede ocurrir en todos los perros, en adultos, en cachorros vacunados, porque generalmente los no vacunados no son asintomáticos, y estos animales que se infectan de manera asintomática pueden ser eliminadores del virus por periodos cortos, actuando entonces como reservorios, y son una fuente de contagio
importante e inaparente. Son aquellos casos en los que no se sabe de dónde se puede haber infectado un animalito que sale, un animalito que tiene contacto a través del cerco con otro, que no tiene síntomas. El perro que se infecta y enferma de moquillo canino, que tiene síntomas, va a iniciar la eliminación de virus más o menos en los 7 a 10 días de haberse contagiado y permanece como alta fuerte de eliminación de virus mientras esté con síntomas clínicos. Este virus tiene una transmisión directa, oronasal, debido a secreciones respiratorias o a otro tipo de secreciones o excreciones en aquellos animales que están sintomáticos. En realidad la población que se enferma, que produce signos clínicos, es baja en relación a la cantidad de animales que se infectan. Más o menos se estima que un 10% de los animales que se infectan presentan signos clínicos. El resto permanecen como asintomáticos, pero pueden transmitir el virus. ¿Cómo sería la patogenia? El virus ingresa a través de aerosoles, ¿sí? Y replica en amígdalas, ganglios linfáticos retrofaringeos, ganglios linfáticos bronquiales, hace una viremia libre, sin células, hacia timo, vaso, multiplica en todo el sistema linfático, incluso en hígado, en células de Kupffer. Todo esto ocurre, fíjense, estos son los días, en la primera semana, ¿sí? Hasta que llega a infectar las células mononucleares en sangre. Durante esta viremia libre, esta viremia fuera de las células, se observa un pico de temperatura, un pico de hipertermia. Y estamos en la primera semana de infección. Decíamos que si encuentra una inmunidad adecuada, una buena respuesta inmune, entonces la enfermedad no se desarrolla. Es ese animal que está infectado, que puede servir como fuente de infección, pero que no desarrolla síntomas. Si la respuesta inmune es baja, desarrolla una enfermedad leve que puede recuperarse rápidamente o, según la cepa viral, puede llevar algunos signos nerviosos. Y si la respuesta inmunitaria no existe, es realmente inexistente, se desarrolla una enfermedad grave y luego de la enfermedad puede recuperarse el animal si logra combatir el virus o conduce a la muerte. Fíjense que aquí están los días nuevamente y estamos hablando de 20 días más o menos de desarrollo, de curso de la enfermedad. Vamos a empezar un poquito más semana por semana. En la primera semana post-infección, el único signo detectable va a ser un enrojecimiento tonsilar sin aumento de volumen de las tonsilas. Si nosotros observamos, no es la única causa el virus de moquillo, que puede producir otras infecciones virales como hepatitis, parvovirus, pueden producir ese enrojecimiento. En la segunda semana del curso de la enfermedad, los perros que no responden rápido desde su sistema inmune, en aquellos perros que no responden, el virus seguirá replicándose ampliamente en el tejido linfoide y se observarán signos como fiebre, anorexia, y acá es donde ocurre la segunda viremia asociada a células que mencionábamos recién en el cuadro, lo que lleva a una inmunodepresión severa. Ocurre una extensa infección de los tejidos epiteliales que da origen a nuevos signos clínicos y a la eliminación del virus por parte del perro infectado en grandes cantidades. Los signos, sobre todo, tienen que ver con la afección de los distintos epitelios. Entonces van a ser cutáneos y de las distintas mucosas. Conjuntivitis, descarga ocular purulenta, dermatitis pustular, descamación cutánea epidérmica, signos gastrointestinales como diarrea líquida o mucosa, excepcionalmente hemorrágica, tenesmo, signos respiratorios como rinorrea mucosa, tonsilitis y tos seca. Y además vamos a tener una gran leucopenia, producida por linfopenia, trombocitopenia. Todo eso en la segunda semana. Ya en la tercera semana de la enfermedad, entonces fíjense que no se dan todos los signos al mismo tiempo, ya estamos en la tercera semana posinfección. Durante esta semana entonces persiste la infección de los tejidos linfoides y con esto se agrava la inmunodepresión y la replicación en los tejidos epiteliales. Mejoran los signos digestivos, pero se observa una mayor deshidratación y emaciación.
Los signos respiratorios persisten con la misma intensidad de la segunda semana o a veces incrementan, añadiéndose descamación epidérmica generalizada, y empezamos a ver hiperkeratosis de los cojinetes plantares y de la nariz, rinorrea mucosa que puede ser a veces hemorrágica, epistaxis de hilo, tos productiva, reflejo tusígeno positivo y taquipnea. Ya hacia los últimos días de esta tercera semana, dependiendo de la cepa viral y de la capacidad de respuesta inmune del paciente, puede empezar a ocurrir la infección de las fibras nerviosas. Y en la cuarta semana posinfección, ya el virus se disemina por el sistema nervioso central a través del líquido cefalorraquídeo. Los signos neurológicos, al principio, se asocian a la infección meningia y el cachorro se queja o llora mostrando hiperestesia o dolor paravertebral. El virus en esta etapa afecta a los oligodendrocitos, que son los productores de mielina, entonces se produce una desmielinización que se corresponde con la aparición de tics o mioclonos. Posteriormente, a medida que avanza, coincidiendo con la repoblación de los tejidos linfoides, o sea, se habían deplesionado los tejidos linfoides, se empiezan a repoblar, entonces empieza la respuesta inmune que lleva a la encefalitis inflamatoria producida justamente por los linfocitos citotóxicos. Entonces los signos neurológicos van a ir variando, van a ir empeorando. Ya no se van a deber solo una desmielinización, sino que ya va a haber daño neuronal. Y según la zona del sistema nervioso central afectada, van a ser comunes el estado mental de estupor, la coma, las convulsiones, la ataxia, nistagmo, paraplesia, tetraparesia, encefalitis inflamatoria masiva que puede llevar a la muerte del animal. Entonces, los signos cardinales del moquillo son decaimiento, anorexia, hipertermia. Parece gracioso que siempre decimos que no digan estos signos como único signo de enfermedad infecciosa. En el moquillo son bien pronunciados: decaimiento, anorexia, hipertermia, conjuntivitis generalmente bilateral, descarga nasal, serosa o mucosa. Y vamos a ver que la coincidencia de algo de enfermedad digestiva, algo de diarrea que puede tener hilos de sangre con vómitos escasos o intermitentes, con signos respiratorios en un cachorro, abre la gran sospecha clínica de estar en un paciente con moquillo canino. Si además observamos el enrojecimiento tonsilar, entonces la probabilidad de acertar en el diagnóstico va a ser bastante alta. Aunque recuerden que no es la única causa, ¿no? Resumiendo los signos clínicos que mencionamos, vamos a tener entonces signos sistémicos, gastroentéricos, respiratorios, dermatológicos, signos oculares, signos neurológicos, desde la desmielinización aguda a crónica y a las lesiones del sistema nervioso ya a nivel vestibular, cerebral, y otros signos como la hipoplasia del esmalte dentario, en caso que la infección ocurra durante el cambio de dientes, durante la formación de los dientes definitivos, la erupción de los dientes definitivos. Entonces ahora vemos algunas fotos de los distintos signos: la hiperkeratosis, las pústulas que fuimos mencionando, la secreción ocular, conjuntivitis que se hace purulenta,
la uveitis, incluso hay neuritis del nervio óptico, la hipoplasia del esmalte dentario, los problemas a nivel pulmonar y los cuerpos de inclusión que se pueden formar. Y por otro lado, como mencionábamos, los signos nerviosos que podemos observar. Tenemos que tener en cuenta que los perros que se recuperan pueden eliminar el virus hasta por 90 días, logrando así infectar perros sanos. Por ello es importante que estas mascotas no tengan contacto con otros perros por lo menos durante 3 meses y desinfectar todos los lugares donde ellos hayan estado. El diagnóstico de moquillo lo realizamos, por supuesto, a través de la reseña, la anamnesis, todos los signos clínicos que mencionamos, los métodos complementarios, rayos X, hemograma, análisis de líquido cefalorraquídeo, estudio de células y de proteínas. Podemos observar en hisopado conjuntival o en el hemograma cuerpos de inclusión. Tener en cuenta que esos cuerpos de inclusión pueden estar presentes por enfermedad o por una vacunación cercana. Existen pruebas inmunodiagnósticas, pruebas que detectan inmunoglobulina M, nos indican una exposición reciente al virus, y pruebas que detectan inmunoglobulina G, que indican una exposición más pasada al virus, siempre teniendo en cuenta las fechas de vacunación para poder interpretar estas pruebas. Y hay otras pruebas que detectan el virus en secreciones como la PCR o pruebas inmunoquímicas, pruebas de inmunocromatografía que detectan el virus en secreciones. El tratamiento, no existe un tratamiento específico, hay muchas pruebas de tratamientos específicos, pero no están demostrados todavía que sea 100% efectivo. Lo que se hace son medidas enfocadas al sostén, ¿sí? Al control de los síntomas que se están produciendo, la deshidratación, infecciones oportunistas. Entonces se van a utilizar antibióticos, fluidoterapia, vitaminas, inmunoestimulantes, antidiarreicos, anticonvulsivantes, antieméticos, colirios, tratamiento de sostén inespecífico. Existen vacunas. Es muy importante realizar correctamente el plan vacunal de los cachorros para esta enfermedad, ya que dijimos que es una de las enfermedades más prevalentes. Si el cachorro no pudo calostrar, bien temprano hay que comenzar con la vacunación. A las 3 semanas de vida, realizar por lo menos 2 refuerzos, luego de la primera, con intervalos de 3 a 4 semanas. Si el cachorro calostró correctamente, se puede comenzar más tarde, entre las 6 semanas de vida más o menos, 6 a 8, y realizar siempre las revacunaciones a las 4 semanas. En cachorros de más de 16 semanas, que si recibimos cachorros de más de 16 semanas de vida que no han sido vacunados, se pueden realizar 2 dosis de vacunas a virus vivo modificado. Y siempre estas vacunas en el adulto, como sabemos que los adultos también son susceptibles, hay que renovarlas, si se puede anualmente o por lo menos cada 2 o 3 años. Si tenemos perros que han sido expuestos al virus y sabemos que no están vacunados, es recomendado administrar la vacuna 3 o 4 días posexposición y hacer los refuerzos para que no presenten la enfermedad. Y por último, para que recuerden cómo es la respuesta. Esto no es solamente para el moquillo canino, pero cualquier vacunación. Nosotros damos la primera dosis, se va a producir una respuesta de inmunoglobulina M baja y no tan específica,
como respuesta primaria y una respuesta de inmunoglobulina G un poco más alta, pero no tan alta. Cuando damos la segunda dosis, se produce recién la respuesta secundaria. La de inmunoglobulina M es siempre igual, pero la que nos interesa en esta segunda dosis es esta respuesta más elevada de inmunoglobulina G y más permanente en el tiempo. Pero tienen que pasar por lo menos 2 semanas entre una dosis, 2-3 semanas entre una dosis y otra, para que esta respuesta secundaria sea elevada. Si la damos muy pronto, no ocurre esta respuesta secundaria.